Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez y a continuación voy a pasar a sustentar las preguntas orientadoras puestas en el foro de la actividad 3, analizar la interacción suelo-microorganismo-planta. Bueno, la pregunta número 1 dice así: ¿cuál es el proceso de formación de nódulos para la mayoría de las rizobias y cómo se benefician las plantas de estos nódulos en sus raíces? Bueno, el proceso de formación de nódulos ocurre porque pues la mayoría de las rizoides pueden crecer en forma libre en el suelo. Estas infectan las leguminosas y así se establece una relación simbiótica. Estas pueden contener cepas rizobiales o no rizobiales. La diferenciación de las raíces de leguminosas por las rizobias pues causa la formación de nódulos que se llaman nódulos radicales en las que las bacterias fijan el nitrógeno. Entonces, las raíces liberan una sustancia que se llama inductores de NOD, que atrae a las bacterias del género Rhizobia. Las rizobias se acumulan en los pelos radiculares, ¿sí? Y liberan poligosacáridos llamados NOD. La planta produce pues un conducto, un filamento, perdón, una sustancia llamada filamento de infección, y mediante esto las rizobias pueden ingresar a las células vegetales, a las raíces, y finalmente producir los nódulos radicales y fijar el nitrógeno. Bueno, listo. El principal beneficio que se obtiene pues es que pues la fijación del nitrógeno, ya que pues aumenta el contenido de nitrógeno en el suelo y las plantas noduladas pueden crecer en suelos no fertilizados y deficientes de nitrógeno. Como podemos observar en la imagen, pues aquí al lado derecho pues hay plantas noduladas y observamos pues un buen desarrollo, un buen color verdoso, comparados pues con estas del lado izquierdo, que en un suelo deficiente de nitrógeno pues se observa pues bien la deficiencia de nitrógeno y un amarillamiento. ¿Listo? 2. Teniendo en cuenta la simbiosis rizobio-leguminosa, explique gráficamente cómo se forma el simbiosoma y diga cuál es la importancia de este. Listo, entonces, de acuerdo a esta imagen, tenemos rizobias acoplándose a la membrana de la célula vegetal y entrando en ella en algo llamado endocitosis, rodeadas de la misma membrana celular, para finalmente convertirse en una estructura independiente. Aquí ya la membrana se va a pasar a llamar membrana peribateroidal, y lo que antes se conocía como rizobias acá afuera, ahorita en el citoplasma se conoce como bacteroides. Y la unión de la membrana peribateroidal y las bacteroides se conoce como simbiosoma. Diga cuál es la importancia de esta, pues que aquí eh, finalmente es donde se inicia eh, la fijación de nitrógeno, o donde comienza la verdadera fijación del nitrógeno. Además, podemos decir que cuando la planta muere, el nódulo se deteriora, liberando así los bacteroides en el suelo. Las bacterias pueden entonces iniciar dos cosas: o la infección en la siguiente estación de crecimiento, o bien mantener una asistencia libre en el suelo. 3. ¿Cuáles son las diferencias y las semejanzas más importantes entre las rizodias y las franquias? Bueno, tenemos las rizodias y las franquias. Vamos a empezar por las diferencias. Podemos decir que las rizodias pueden crecer en forma libre en el suelo y infectar solo leguminosas y establecer una relación simbiótica. Las, las rizodias pueden fijar nitrógeno cuando crecen en cultivos puros en condiciones de microaerofilia. Algunas rizodias forman nódulos en los tallos, y algunas especies rizobias fototróficas utilizan otro mecanismo de formación de nódulos que no necesitan factores NOD. En cambio, las franquias, pues podemos decir que en diferencia, estas fijan el nitrógeno a concentraciones máximas de oxígeno. Las cepas de franquias
branquia pueden formar nódulos en varias especies de plantas diferentes. Conectar a las rizobias que solamente fijan nitrógeno o forman nódulos en leguminosas, las branquias las forman en diferentes plantas. Las vesículas de branquia tienen parecidos a los heterocistos producidos por las cianobacterias filamentosas y también son capaces de formar diferentes asociaciones con microorganismos del suelo. Y las semejanzas, podemos decir que ambas forman simbiosis y son fijadoras de nitrógeno. También ambas tienen como niveles de fijación una fuente continua de carbohidratos que se suministra a los nódulos de la raíz. Ambas liberan compuestos producidos por las plantas conocidos como flavonoides, activándose un grupo de genes de los microorganismos, haciéndose posible la nodulación. Tenemos las branquias y la rizobio. Listo. Muchas gracias. Eso era todo. Hasta luego.